hago fotografía, me interesa más que nada, hago como más foto documental, de hecho. Y bueno, me interesan más como las historias más personales, como las cuestiones más íntimas, más historias de vida. He trabajado algo de temas de migración con niños jornaleros migrantes. Digamos que mis temas más que nada han sido como niños, mujeres, migración. Y hace tiempo trabajé con niños jornaleros migrantes en escuelas que tiene la Secretaría de Educación Pública precisamente para los niños que acompañan a sus papás en el proceso de la migración para que no pierdan como los ciclos escolares. Entonces, bueno, tengo algo sobre eso. Y bueno, de alguna forma en otras historias que he tocado siempre está como presente la migración, ¿no? Trabajadoras domésticas generalmente que vienen de otro estado, niños en situación de calle que curiosamente casi siempre los papás también no son originarios del DF, sino vienen también de otro estado. Y bueno, ahorita empecé a trabajar con migrantes en albergues. Y particularmente, a diferencia de otros trabajos donde yo normalmente hago más que nada retrato, es como lo que más hago generalmente, ahora decidí irme al dejar el rostro e irme únicamente a las manos. Entonces estoy como trabajando, tratando como de sintetizar en una imagen un poco la historia de vida. Por un lado, las manos, digamos que los tres elementos pues, son las manos, el objeto, un objeto que ellos traen consigo, que yo les pido que me muestren por favor un objeto que sea significativo para ellos durante el viaje, que hayan traído como por algo particular que les remita a alguna persona o que sea como particularmente significativo, y un poco la información, ¿no? Que es como la información mínima sobre, que es de hecho el formatito que llenan cuando llegan al albergue, ¿no? Que es únicamente sus datos generales. Y pues bueno, un poco como a sustituir como el rostro y dejar únicamente las manos como elemento además que bueno, para mí sería como significa como esta herramienta que llevan consigo, ¿no? Del trabajo. Van migrando porque van a trabajar y de alguna forma la herramienta o lo que llevan principalmente es a sí mismos y sus manos. He estado como empezando a recolectar algunos objetos que me encuentro en las vías, porque bueno, para mí estos son como reliquias, ¿no? Siento que los migrantes le dan como este valor de reliquias, ¿no? Sustituyen como a la persona, sustituyen la experiencia, sustituyen la historia, ¿no? Lo que se queda atrás está aquí, ¿no? Entonces, este objeto que cobraría, que quizá en su contexto sería un objeto más, cobra como este valor casi religioso, ¿no? Entonces, pues aquí yo no me puedo quedar con estos objetos porque son de ellos y son como estas reliquias. Entonces me interesa como rescatar como esos objetos que me voy encontrando y también como presentarlos como parte de la pieza, como esas reliquias también que de repente se pierden en el camino. No, y es bien dramático porque son personas, como tú dices, que van viajando de un lado a otro y justamente tienen que andar con pocos elementos. O sea, claro, es la foto así que les queda y ahí la foto luchando con el tiempo, contra la desaparición igual. Sí, porque por ejemplo en esta foto sí, es bastante dramático. Sí. Fue como, traía la fotografía de su hija, entonces se le perdió en el camino y no quiso salir con las manos vacías, entonces me dijo, escríbeme por favor su nombre, ¿no? Para que de alguna forma esté presente. Pero finalmente también como el cómo conservan, a pesar de que te mueves del lugar, los arraigos, ¿no? En dónde está el arraigo, en los objetos, en dónde están las historias, en las imágenes particularmente. Entonces bueno, es como por ahí. En la parte que se llama lechería, que es una clave ahí para cambiar de tren hacia donde ellos van. Y normalmente antes se iban, ahora se quedan. Y ya están participando con la gente que vive ahí, muchas veces se quedan a vivir ya con muchachas o con jóvenes y ya se integran, incluso ya se empiezan a ver hijos nacidos aquí de migrantes. Sí, eso pasa mucho porque en el camino pues de repente ya no tienen recursos para continuar el viaje, eso también es cierto. ¿Qué pretendes con esto? O sea, el hecho fundamental es realizar como una denuncia o mostrar estas situaciones al público para que la gente se haga más consciente de la situación que están viviendo los inmigrantes
sí hay una búsqueda estética finalmente, pero muchos de los temas que yo toco tienen más que ver como con memoria, ¿no? Y con historias personales, pero creo que finalmente en esto que podría parecer como muy íntimo, ¿no? De que la gente toca, o bueno, de hablar como de estas partes como muy personales, donde la gente evidencia una fotografía, un documento de identidad, como que en esto tan personal también hay como esta cuestión universal, ¿no? Por ejemplo, en esto que te comentaba de que quiero trabajar también con los objetos, me di cuenta que ahí se puede trabajar incluso una cuestión como de archivo, como de clasificación, ¿no? De qué objetos lleva la gente. Por ejemplo, los objetos religiosos son muy comunes, las imágenes, los documentos de identidad, pero también de repente hay otros objetos que no podrían como clasificarse y que tienen que ver como con ese significado ya muy particular que cada quien le da a algo que es significativo de una situación, de una historia, de un momento en especial que a los demás no les significa nada. Y bueno, las historias aquí cada quien le puede dar como el significado, cada quien puede armar, pues más que armar su historia, encontrar los significados a partir también de su propia historia, ¿no? De su propia experiencia. Sí, yo he estado en situación de ser inmigrante, así, pero no me imagino que estas son situaciones mucho más rudas, ¿sí? Pero claro, igual es heavy darte cuenta que no puedes cruzar de un país a otro así como así, que todo tiene un precio que es muy caro y que el espacio público finalmente no es espacio público, siempre es un espacio privado que está en constante fricción, así, que se domina por el dinero, así, por intereses políticos, el hecho de tener dinero y todo. En ese sentido, ¿tú cómo lo ves en ti? ¿Cómo ves que te afectan estas historias así? ¿O cómo lo llevas así? No sé. Pues trato de ser como respetuosa en el sentido de que pues no hago cosas que llegue, lo haga en un día y me vaya. O sea, yo llego a estos lugares y estoy una semana, 15 días, ¿no? O sea, trato como que de que haya mucha convivencia con ellos. Y efectivamente, o sea, sí se llega a ver como llega a haber como ciertos vínculos emocionales, afectivos, porque además tengo... platico con ellos y grabo, entonces también tengo como testimonios, entonces también son como momentos de mucha vulnerabilidad también para ellos.